El cinturón negro le pidió a un conserje, también negro, que se enfrentara a él por diversión. ¿Qué ocurrió después? Dejó en silencio a todo el gimnasio de artes marciales. Oye, ¿tú qué estás limpiando? ¿Qué tal una pequeña demostración? Gritó Derek Mitchell desde el centro del tatami, su cinturón negro brillando bajo las luces del gimnasio. Apuesto a que nunca has visto una pelea de verdad en tu vida, ¿verdad? James Washington levantó la vista lentamente de su trapeador. A sus 42 años, llevaba solo 3 semanas trabajando como conserje en ese gimnasio, siempre llegando después de que los alumnos se habían ido. Pero aquella noche de jueves, las clases avanzadas se habían prolongado más de lo habitual. No quiero molestarte, sensei, respondió James con tranquilidad, volviendo a frotar una mancha rebelde en el piso. Solo estoy terminando aquí para que puedas seguir con tu entrenamiento. Derek soltó una risa exagerada que resonó por todo el gimnasio. Todos, miren esto, el tipo que hasta le teme al tatami. Los 8 alumnos presentes rieron nerviosamente, algunos incómodos por la situación. Lo que Derek ignoraba era que James había pasado los últimos 20 años intentando olvidar por completo quién había sido realmente, 2 décadas desde que un accidente cambió su vida para siempre. Y un secreto que ni siquiera su hija adolescente conocía. Vamos, hombre, continuó Derek, acercándose con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. Solo una demostración pequeña. Apuesto a que ni siquiera sabes mantener una guardia básica. Muéstrales a mis alumnos la diferencia entre alguien que entrena y alguien que solo limpia. James sintió un cosquilleo familiar en el pecho, como un músculo dormido que despertaba después de años de inactividad. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Derek, y por un instante, el instructor retrocedió ligeramente, inconsciente de lo que ocurría. Solo una demostración educativa, insistió Derek, tratando de disimular la ligera duda en su voz. Nada serio, solo para enseñarles a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial. James dejó el balde en el piso y se incorporó lentamente. Sus movimientos tenían una elegancia extraña para alguien que supuestamente nunca había pisado un tatami. Los alumnos detuvieron sus ejercicios, notando que algo estaba sucediendo. Está bien, dijo James, su voz serena como un lago en calma antes de una tormenta. Pero cuando esto termine, vas a disculparte con todos por convertir el tatami en un circo. Derek rió, pero su tono sonaba un poco forzado. ¿Disculparme, eh? Ya veremos quién termina disculpándose cuando toque el piso. Lo que nadie sabía era que James Washington había sido, en otro tiempo, James Silent Storm Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Se retiró en la cima de su carrera tras un accidente que le arrebató la vida a su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado no volver a pelear jamás. Pero algunas promesas se rompen cuando está en juego la dignidad. Derek ajustó su cinturón con gesto teatral, disfrutando cada segundo de atención. Todos, reúnanse, anunció. Están a punto de presenciar una demostración de por qué existe jerarquía en las artes marciales. Los alumnos formaron un semicírculo alrededor del tatami. Algunos estaban ansiosos, otros incómodos. Una joven asiática murmuró algo a su compañero, quien solo negó con la cabeza. Miren todos, continuó Derek. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que no entiende su lugar. Los gimnasios de élite no son para, bueno, ya saben. James sintió el viejo pinchazo en el pecho, el mismo que había sentido hace 20 años al escuchar comentarios similares sobre luchadores inapropiados. La diferencia era que ahora, a sus 42 años, había aprendido a canalizar la ira en algo mucho más poderoso que los golpes. Sensei Derek, interrumpió tímidamente la joven asiática. Tal vez podamos seguir con nuestro entrenamiento normal. Ya es tarde. ¿Y tú, Sarah-chan, cuestionando mi método? La cortó Derek bruscamente. Siéntate y observa. Aprenderás más en 5 minutos que en un mes entero de entrenamiento convencional. James notó cómo Derek usaba el nombre completo de la chica, un claro gesto de autoridad.
También reconoció el miedo en sus ojos, el mismo que había visto en el espejo hace 2 décadas, cuando revivía el accidente que le costó la vida a Tony Hammer Rodriguez, su amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por un golpe que James había dado con fuerza excesiva durante un sparring. Tony cayó, golpeó su cabeza contra el piso de manera fatal y nunca despertó. La investigación concluyó que fue un accidente, pero James conocía la verdad. La presión y los comentarios racistas del público esa noche le hicieron perder el control. Entonces, conserje, se burló Derek, rodeando a James como un depredador. ¿Les mostrarás a mis alumnos cómo no hacer una guardia básica, o eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Las risas resonaron, pero James permaneció inmóvil. Cerró los ojos un instante y, por un momento, se vio a sí mismo en Las Vegas, 22 años atrás, escuchando comentarios idénticos del público antes de su pelea por el título mundial contra Víctor el Hombre Demolición Petrov. «Miren a ese negrito», gritó alguien aquella noche. «No durará 3 asaltos contra un verdadero luchador». James había ganado por nocaut técnico en el segundo asalto, pero la victoria le costó caro. La presión y los comentarios racistas lo hicieron perder el control en el sparring siguiente, causando la muerte accidental de Tony. Entonces, conserje, se burló Derek de nuevo. ¿Qué tal si les enseñas a mis alumnos cómo no mantener una guardia, o eso es demasiado complicado para alguien que solo limpia el piso? Sarah Chun no pudo quedarse callada. Como cinturón púrpura de Jiu-Jitsu y estudiante avanzada de psicología deportiva, había documentado casos de discriminación para su tesis. Lo que veía era valioso, pero también perturbador. Sensei Derek interrumpió con firmeza: ¿por qué cree necesario humillar a alguien que solo está haciendo su trabajo? El silencio fue inmediato. Derek entrecerró los ojos, sorprendido e irritado. «Perdón, Sarah, pero ¿quién está dando la clase aquí?» «Tú», respondió ella con calma, «pero eso no debería incluir humillación disfrazada de técnica». Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie había enfrentado a Derek así antes. El instructor sintió cómo su rostro se enrojecía, mezcla de ira y vergüenza. James abrió los ojos lentamente. La forma en que Sarah habló, con valentía enfrentando a la autoridad, le recordó a su hermana menor, Kesa. Cuando Derek terminó su desesperada combinación de golpes, James ya no estaba en la misma posición donde lo esperaba. Con una calma sobrehumana, había cerrado la distancia sin apresurarse, como si cada paso hubiera sido calculado en cámara lenta por un maestro del tiempo. El dojo, antes escenario de humillación, ahora se sentía como una arena donde cada movimiento era decisivo. ¿Vas a continuar o vas a seguir desperdiciando energía?, preguntó James, su voz tranquila pero cargada de autoridad, haciendo que incluso los estudiantes contuvieran la respiración. Derek, acostumbrado a intimidar con su sola presencia, comenzó a sentir cómo la confianza se le desmoronaba. Cada golpe que lanzaba, cada intento de acercarse, era neutralizado por la distancia perfecta, la postura inmutable y la lectura anticipada de James. Por primera vez en años, alguien lo hacía sentir vulnerable. James aprovechó el momento para demostrar algo más que habilidad física: la paciencia, la estrategia, la mente de un verdadero campeón. Con un movimiento casi imperceptible, giró ligeramente su cadera y colocó un pie de manera que, si Derek continuaba su ataque, perdería inevitablemente el equilibrio. La amenaza estaba ahí, invisible, y sin un golpe había control total de la situación. «Mira bien, Derek», dijo James. «Esto no es fuerza bruta. Esto es conocimiento, control y respeto. 3 cosas que parece que has olvidado mientras enseñabas con miedo y arrogancia». Derek respiraba con dificultad, sudando profusamente. Nunca había enfrentado a alguien que no solo neutralizara sus ataques, sino que además lo hiciera ver torpe frente a sus propios alumnos. La sala estaba en completo silencio. Incluso los estudiantes más inexpertos podían percibir que lo que presenciaban era una lección que iba mucho más allá de los puños y las patadas. «Muévete, maldita sea», gritó Derek, intentando retomar la iniciativa. James, sin perder la calma, se desplazó hacia un lado con un simple giro de cadera.
Cada movimiento suyo era exacto, mínimo, casi elegante y a la vez letal en términos de eficiencia. El maestro que había subestimado al conserje empezó a dudar de cada decisión que tomaba. Eso es suficiente, dijo James finalmente, dando un paso hacia atrás y levantando las manos en un gesto que mostraba control absoluto. Lo que acabas de intentar, Derek, es exactamente lo que no debes hacer. Humillar, atacar sin pensar, confiar en la apariencia de fuerza. Derek, jadeando y visiblemente agitado, bajó los puños solo un instante, como si el peso de la realidad lo golpeara más fuerte que cualquier técnica de James. Los estudiantes intercambiaron miradas llenas de asombro, un cinturón negro humillado ante alguien que, oficialmente, solo era un conserje. James se giró hacia Sarah Chan, quien lo observaba con una mezcla de fascinación y respeto. Gracias por recordarme que no todos pierden la valentía, murmuró. Algunos aún defienden principios que otros abandonan por miedo. Luego volvió la mirada a Derek. Ahora tienes dos opciones, reconocer tus errores y aprender, o seguir con tu ego y permitir que todos vean exactamente quién eres. Derek tragó saliva, su rostro una máscara de furia y vergüenza mezcladas. Sus músculos tensos mostraban que estaba listo para atacar, pero su mente ya había registrado la lección más importante: James Washington no era un simple conserje. Era un maestro que había elegido cuándo y dónde mostrar su verdadero poder. Un silencio pesado llenó la sala. El aire estaba cargado de electricidad, la tensión casi palpable. Cada estudiante comprendía que estaban siendo testigos de algo histórico, la transformación de un hombre ordinario en un depredador controlado, la lección de que el respeto y el conocimiento siempre superan a la arrogancia y la fuerza sin dirección. Derek, dijo James con voz firme. Esto termina aquí. Disculpa a tus alumnos, disculpa a Sarah, y reflexiona sobre lo que significa realmente ser un maestro. Solo entonces habrás aprendido algo verdadero sobre las artes marciales. Derek no dijo nada al principio. Su orgullo y su miedo luchaban en su interior. Finalmente, con un gruñido bajo y casi inaudible, asintió levemente. Había entendido, aunque con dolor, que aquella noche no había ganado nadie con violencia. Había aprendido algo que ningún dojo ni cinturón negro podía enseñar: la humildad ante la experiencia y el respeto verdadero. James dio un paso atrás, respiró hondo y volvió a su rol de conserje. La tensión desapareció, pero la impresión que había dejado era indeleble. Sarah y los alumnos lo miraron con admiración y asombro. Todos habían presenciado que, a veces, los verdaderos campeones no necesitan anunciarse, solo necesitan actuar en el momento adecuado. El dojo, de repente, se sintió más que un lugar de entrenamiento. Se había convertido en un espacio donde la lección más importante no era de golpes ni técnicas, sino de carácter, respeto y conciencia de uno mismo. Derek permaneció en silencio, todavía procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Por primera vez en su vida, comprendió que la fuerza sin disciplina ni respeto era vacía, y que su arrogancia le había hecho perder mucho más que una pelea. Había perdido la credibilidad y la confianza de quienes lo admiraban. James Washington, por su parte, volvió a su rol de conserje con una calma imperturbable. Pero ahora, todos en el gimnasio lo miraban con otros ojos. Ya no era un hombre que simplemente limpiaba pisos, era alguien que había transformado décadas de dolor, culpa y retiro en una demostración silenciosa de poder y carácter. Recuerden esto, dijo James a los estudiantes. El respeto no se gana con cinturones, títulos ni fuerza. Se gana con acciones, con decisiones correctas y con la forma en que tratamos a los demás. Sarah Chun sonrió levemente. Su valentía había sido el catalizador para que esta lección se impartiera de la manera más clara posible. Los estudiantes guardaron silencio, absorbiendo cada palabra y comprendiendo que lo que habían presenciado no era solo una lección de artes marciales, sino una lección de vida. Derek Mecho bajó la cabeza, humillado pero con un aprendizaje que nunca olvidaría. Durante semanas, su arrogancia y ego serían reemplazados por prudencia y respeto. Su enseñanza cambió, y aunque perdió alumnos, comenzó a comprender el valor de la humildad y la ética. 3 meses más tarde, el gimnasio había cambiado por completo.
James Washington ya no era solo el conserje, había sido invitado a impartir clases sobre control, estrategia y filosofía de las artes marciales. Sus enseñanzas no solo incluían técnicas físicas, sino también la comprensión de que la verdadera fuerza reside en la mente y en el carácter. Sarah Chan, ahora asistente de James, ayudaba a coordinar las clases y documentaba las mejoras en los estudiantes. Cada vez que alguien llegaba con miedo o arrogancia, James les mostraba con hechos que el respeto y la disciplina valen más que cualquier título. Derek, aunque relegado a un gimnasio más pequeño, continuó enseñando, pero ahora con un enfoque renovado. Aprendió que la verdadera autoridad no proviene de la intimidación ni de la fuerza bruta, sino de la integridad y la capacidad de reconocer los errores. Su reputación sufrió, pero su carácter se fortaleció. James, al final del día, regresaba a su rutina de siempre, barrer, limpiar y mantener el gimnasio impecable. Pero cada movimiento llevaba consigo la serenidad y el poder de un campeón que había aprendido que la verdadera victoria no está en derrotar a otros, sino en elevarlos y enseñarles a ser mejores. El gimnasio, antes escenario de humillación y arrogancia, ahora era un espacio de respeto, aprendizaje y transformación. Los estudiantes no solo aprendieron artes marciales, aprendieron que la verdadera fuerza nace de la humildad, la responsabilidad y el respeto mutuo. James miró a Sarah, sonrió y dijo: "Nunca subestimes a nadie por su apariencia. Todos llevamos historias que merecen ser respetadas". Y con esas palabras, la lección quedó grabada no solo en el tatami, sino en la memoria de todos los presentes. La grandeza no se mide por títulos ni cinturones, sino por el carácter. La humildad y la forma en que elegimos actuar cuando nadie nos está mirando. El silencio en el gimnasio se transformó en un respeto absoluto. La tormenta había pasado, pero su efecto duraría mucho más tiempo que cualquier golpe o técnica. Había llegado la justicia silenciosa, y con ella, el verdadero triunfo de la dignidad.